Hola, soy Luis y aquí algunos conceptos sobre la ingeniería genética. Entre las diferencias entre estas dos células podemos apreciar la diferencia de tamaño, la presencia del núcleo, forma del ADN, la cantidad de cromosomas y el tipo de reproducción. La diferencia entre estos tres individuos es que el virus no es considerado un ser vivo debido a que necesita de un huésped, o sea, una bacteria, para que pueda seguir existiendo, mientras que la bacteria sí es considerado un ser vivo, pero a diferencia de las levaduras es que la bacteria se encuentra en el reino Monera, mientras que las levaduras son un hongo microscópico unicelular y por ende se encuentran en el reino fungi. Se puede definir como el área de estudio de la biología que tiene como objetivo explicar cómo es que se transmiten los genes de una generación a otra, pero enfocada en microorganismos. La mitosis es una secuencia de procesos bien caracterizados en los cuales ocurre la duplicación del material genético nuclear. Esta secuencia de procesos es dividida en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, mientras que la meiosis es el mecanismo celular mediante el cual se reduce a la mitad el número de cromosomas, quedando un representante de cada pareja de cromosomas homólogos. Así, durante la reproducción sexual, la fusión de dos gametos de dos individuos para formar uno nuevo permite la formación de un cigoto con las dos componentes de cada pareja de la célula. También conocido como bipartición, es un proceso de replicación celular en el cual el microorganismo se divide en dos células iguales. Durante este proceso, cada célula nueva consta de una copia del cromosoma, los ribosomas y de otros elementos esenciales para que estos puedan subsistir. El ADN se pega a las membranas celulares para que cada célula hija posea una copia. Luego se forma un septo que dividirá a las células de manera que las envolturas rodeen a cada copia y finalmente se separen. Las proteínas son moléculas de alto peso molecular, formadas por enlaces peptídicos, uniendo un grupo amino junto a un grupo carboxilo. Una de sus principales funciones es constituir la parte fundamental de las enzimas, además de que son una parte esencial de la estructura celular. Los carbohidratos son las moléculas más relevantes en la biosfera, ya que son la fuente principal de energía en los seres vivos, además de que son precursores en la biosíntesis de ácidos grasos. Mientras que los lípidos son moléculas orgánicas no polares, insolubles en agua y constituyen gran parte de todas las membranas celulares. Funcionan como reserva de energía en los organismos y además están presentes en hormonas de gran relevancia para la fisiología humana. Estas dos macromoléculas, las cuales son ADN y ARN, son las que están encargadas de almacenar la información genética de un individuo. Además tienen la capacidad de transmitirla de una generación a otra. También participan en la expresión del mensaje genético mediante la síntesis de proteína. La diferencia entre estas dos es que el ADN es la molécula portadora de la información genética, mientras que el ARN se encarga de traducir esta información. Son todas aquellas reacciones químicas catalizadas por enzimas ejecutadas de manera coordinada con la finalidad de producir materia y energía para el correcto funcionamiento del individuo. La primaria se trata de la secuencia de nucleótidos en una sola hélice, es decir, una serie compuesta de adenina, guanina, citosina y timina en un orden específico, mientras que la segunda ya es la conocida estructura de doble hélice. Esta puede ser dextrógira o levógira dependiendo del tipo de ADN. La estructura terciaria es una superhélice denominada ADN superenrollado. En procariotas es de forma circular, mientras que en eucariotas se le conoce como cromatina. Mientras que la estructura cuaternaria se da cuando la célula entra en división, compactándose y creando los cromosomas. La manipulación in vivo se refiere a aquella en la que se hacen estudios en las condiciones más semejantes al fenómeno que se está observando, como un ensayo clínico, por ejemplo, mientras que la manipulación in vitro es aquel estudio en el cual se intenta simular las condiciones naturales en las que se realizó la observación, o por lo menos aproximarse a estas. Se define como el conjunto de técnicas que nos permiten el aislamiento de un gen para su manipulación e inserción en otro, de manera que podemos modificar la ruta metabólica de algún organismo o alguna otra característica de este. Es un segmento de ADN el cual puede codificar la información requerida para la síntesis de un producto biológico, generalmente proteínas, ya sean estructurales o enzimáticas, además de ser la unidad base de la herencia biológica. Es la secuencia total de todos los nucleótidos que componen el ADN de un individuo. Se podría decir que son las instrucciones de creación del mismo ser, en el que se encuentran todas las características de este. Básicamente es el proceso en el cual se pretende obtener una población de individuos genéticamente homogéneos, a partir de un solo individuo mediante una reproducción asexuada. El cultivo celular se refiere a un conjunto de técnicas que nos permiten preservar células en cultivos in vitro, de forma que se preservan sus propiedades fisiológicas y genéticas, mientras que los cultivos de tejido es el conjunto de técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos o tejidos, para fines como obtener metabolitos específicos o un mejoramiento genético. La replicación del ADN semiconservativo se caracteriza porque la hebra original del ADN produce dos nuevas hebras de ADN. Cada hebra se une a una hebra vieja del ADN que le dio origen,
quedando combinadas las hebras con una hebra original y una hebra nueva. Este fue un experimento que demostró que el ADN de E. coli se replicaba de forma semiconservativa. Está basado en la variación de densidad de flotación del ADN, derivada de la utilización del isótopo pesado del nitrógeno N15, analizado mediante la técnica de ultracentrifugación en un gradiente de cloruro cesio. Se define como el estudio sistemático de la conducta humana en campos relacionados a las ciencias biológicas y de la salud, en medida que esta conducta se analiza bajo los factores de los principios y valores morales. Son aquellas técnicas que se emplean en el laboratorio y que nos permiten el estudio de la estructura y del contenido de diferentes moléculas de interés. Algunas técnicas comunes son la electroforesis, la cual se usa en mayoría en material de ADN recombinante, ya que nos permite saber la carga que poseen los polipéptidos. También tenemos la espectrofotometría, la cual es un método que nos permite medir cuánta luz absorbe una sustancia química basándonos en la ley de Beer-Lambert.